Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Felipe Di Buono, titulada Vólvulo mesentérico, diagnóstico, resolución y pronóstico. Ofició como tutor Javier Mouli, como directora Alejandra Castro y en carácter de evaluador Marcelo Catalano. Bueno, Felipe, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bueno. El objetivo de este trabajo y de esta exposición es conocer la raíz de los acontecimientos que se ocurren a nivel microscópico en base a esta patología y lo que estos desencadenan para poder comprender la ocurrencia de estos fenómenos que se observan a nivel macroscópico. Y de esta manera poder formar un criterio a la hora de la intervención. La definición, vólvulo es un giro de un órgano sobre sí mismo y algunos autores lo mencionan que vólvulo es cuando el giro se produce menos de 180 grados de circunferencia y cuando este supera los 180 grados se denomina torsión. Aunque la mayoría de los autores lo denominan denominan a ambos como si fueran sinónimos, y este va a ser uno de esos casos. El mesenterio es un pliegue del peritoneo visceral que que sostiene al intestino y lo une a la pared dorsal del abdomen mediante la raíz del mesenterio a la altura de la segunda vértebra lumbar. Por tanto, el vólvulo mesentérico es un giro en sentido horario o antihorario del mesenterio sobre su propio eje y del intestino unido a este. Este giro puede ser fisiológico, como ocurre, por ejemplo, durante la peristaltis normal o sobre la actividad física. Pero todo va a depender de las fijaciones que tenga el mesenterio y los intestinos para que este giro no sea excesivo y no se produzca esta patología, la cual es poco común en pequeños animales, siendo que estos tienen fijaciones e intestinos más cortos, aún así, en comparación con otras especies, y aún así en esta especie es más predisponente en perros machos adultos. Las causas son desconocidas de esta patología, sin embargo, se las relaciona con patologías y factores predisponentes como por ejemplo la intususcepción, cuerpos extraños, infestación por helmintos, infección por parvovirus, el ejercicio vigoroso y antecedentes de intervención quirúrgica. Bueno, el intestino básicamente es la porción del tubo digestivo que conecta, está comprendida entre el píloro y la abertura ileal. Pongamos un promedio en esta raza, en caninos, mide unos 3 metros. Y se divide en duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno está conformado a su vez se divide en 4 subdivisiones: la porción craneal, en la porción descendente, transversa y ascendente. El yeyuno comprende unos 2 metros de longitud y el ilion es la porción terminal, la cual se diferencia del yeyuno debido a que este es más grueso por la mayor cantidad de fibras musculares que este posee. Y a la vez tiene menos movilidad que el yeyuno debido al pliegue iliocecal. El mesenterio a su vez tiene subdivisiones, como puede ser el mesoduodeno, que en su porción craneal conecta con las fibras con el tejido conectivo del aumento menor de la porción de la curvatura menor del estómago y forma el ligamento hepatoduodenal. El mesoyeyuno y mesoilion están ampliamente unidos, continúan con los giros que son del intestino del yeyuno y del ilion, que son de 6 a 8 aproximadamente y se encuentran en la cavidad, en la porción media de la cavidad abdominal. La irrigación de esta zona está principalmente dada por la arteria mesentérica común, aunque también participa la arteria pancreático-duodenal craneal, la cual es la encargada de irrigar la porción craneal y descendente del duodeno. Esta proviene indirectamente de la arteria ilíaca, la cual proviene de la aorta.
La arteria mesentérica craneal, como mencionaba, también proviene de la aorta y se divide en la arteria pancreático duodenal caudal, la cual irriga la porción transversa y ascendente, perdón, del duodeno. Perdón, ahora que lo veo ahí me olvidé de mencionar, en el mesoduodeno también se une al mesocolon descendente y forma el pliegue duodenocólico, que se ve en la imagen. Bueno, como mencionaba, ahora mencionaba la arteria pancreático duodenal caudal, y vemos como la arteria mesentérica craneal se divide también entre 13 a 15 arterias yeyunales, las cuales en distal forman arcos dobles, se anastomosan y producen arterias que irrigan desde el borde mesentérico al yeyuno. Esos arcos dobles sirven porque, por ejemplo, si hubiera una oclusión en esta zona, estos arcos dobles mantienen la irrigación de esta zona. El ilion, por el contrario, es el único de estas porciones que recibe irrigación desde la porción mesentérica y antimesentérica a través de la arteria mesentérica ilial, que deriva de la arteria ileocólica que vemos en la imagen, y de la arteria cecal, que es la única que penetra desde el borde antimesentérico, la cual proviene de la arteria antimesentérica ilial, la cual proviene de la arteria cecal, la cual proviene también de la arteria ileocólica. La inervación de esta zona está dada por un plexo vegetativo entérico, el cual recibe irrigación. A ver qué me tapa esto. Bueno, tengo una cartera ahí, pero bueno, recibe inervación simpática y parasimpática. Simpática desde los ganglios y los plexos aórticos abdominales, y parasimpática desde el nervio vago. Este plexo entérico está dividido topográfica y funcionalmente por neuronas bien diferenciadas, las cuales forman el plexo mientérico o de Auerbach, que se encuentra en las fibras musculares y longitudinales y circulares de la capa muscular, y que este es el encargado de controlar la motilidad y la secreción glandular. Y por otro lado tenemos al plexo submucoso o de Meissner, el cual se encuentra en la submucosa y se encuentra satélite a la irrigación arterial de esa zona, la cual es la encargada de la absorción, ya que durante la digestión deriva sangre hacia la zona de las vellosidades para justamente absorber. Bueno, los cambios fisiopatológicos que se producen en esta patología pueden ser, por ejemplo, luego de que se genera el vólvulo mesentérico, una hora aproximadamente luego se genera un edema mural. Este edema es producto de la extravasación de los vasos del plexo seroso debido a la congestión que se produce debido a la falta de drenaje venoso. También la víscera se comienza, se pone en un aspecto cianótico, el cual es y coloración azulado de esta debido a la falta de oxígeno. Luego, a las 3 horas se produce la distensión debido a la producción de gases de las bacterias de la microbiota intestinal, debido a que estas proliferan y generan gases. También se produce el cese de la motilidad debido al consumo de la energía por parte de las células musculares. Después de 12 horas post-estrangulación, la distensión es máxima debido al gas acumulado y a que la víscera llega a su límite elástico. Y al mismo tiempo ya se comienza a producir necrosis celular. 20 horas post-estrangulación, ya se produce la desintegración de la pared y el pasaje del contenido junto de las bacterias y de sus toxinas a zonas extramurales y se produce la translocación bacteriana, la cual consiste en el pasaje de bacterias viables hacia espacios extraintestinales.
Si bien recién acabamos de hacer un repaso cronológico medio general de lo que ocurre en la zona afectada, creo que es importante detenerse en estos aspectos, en estos factores, que son los que realmente generan la alta tasa de letalidad que posee esta patología. Y yo creo que es importante profundizarlos para de esta manera poder conocer su raíz y qué es lo que desencadena, y de esa manera, conociéndolos, se puede intervenir de manera correcta. Ellos son la isquemia, la septicemia, la lesión por perfusión y el shock. Bueno, en estado de aerobiosis, las células producen energía principalmente mediante la glucólisis, el ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y de esa manera se produce el ATP. Obviando este proceso, pasemos a la parte en la que se ocurre la cadena respiratoria, la cual la cadena respiratoria es una serie de transportadores de electrones ubicada en la membrana interna de la mitocondria, la cual es la encargada de transportar electrones que ceden las moléculas generadas en el ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial, y mediante el pasaje de electrones se bombea protones de hidrógeno al espacio intermembranoso, el cual genera un gradiente electroquímico que es utilizado por la ATP sintasa para producir energía a través de un proceso que se llama fosforilación oxidativa. Esto es importante ya que mencionaba esto, ya que el oxígeno cumple su función, o las células lo utilizan como captor final de electrones, y es el que permite la generación de energía a través de esta manera. En condiciones de hipoxia, a falta del oxígeno, las células tienen la capacidad de producir energía con la falta de esta molécula, por lo tanto, pueden producir ATP a mucha menor escala, con mucha menos eficacia, por la misma cantidad de moléculas de glucosa, pero aún así es suficiente para mantener la célula en funcionamiento. En la isquemia, por el contrario, también se inhibe se ve afectada la llegada de los sustratos necesarios para producir la glucólisis. Por lo tanto, la célula no tiene manera de producir energía. De esta manera es que se producen los daños de manera tanto más rápida en la isquemia que en la hipoxia. Estas lesiones se producen debido a que la falta del ATP genera diferentes efectos perniciosos, entre ellos la interrupción de la síntesis proteica, el fallo de la bomba de sodio-potasio, el cual genera la acumulación del sodio de manera intracelular y genera la entrada masiva de agua por un gradiente osmótico. Al mismo tiempo, esta acumulación de sodio genera que la bomba de calcio actúe en su forma inversa, la cual no tiene gasto de ATP, para tratar de eliminar el sodio extra que se encuentra intracelular, pero a costas de eso introduce el calcio, el cual es un activador de proteínas, termina activando, es un activador enzimático debido a que es cofactor de varias enzimas, como por ejemplo endonucleasas que dañan el ADN, fosfolipasas que dañan las membranas celulares, por ejemplo, las membranas celulares o los lisosomas o las mitocondrias. Y al mismo tiempo, esto termina generando necrosis. Pero no solamente se genera necrosis por la falta de ATP, sino que también por apoptosis, debido a la liberación de moléculas proapoptóticas, como por ejemplo el citocromo C, que proviene de la membrana interna de la mitocondria, justamente de la cadena respiratoria que mencionábamos recién. Al mismo tiempo, otro de los factores que mencionaba es la translocación bacteriana, la cual ya expliqué lo que es. Esta translocación se genera, como veníamos hoy, a las pocas horas, y genera el pasaje de bacterias y sus toxinas al peritoneo, desde donde se absorben rápidamente al torrente sanguíneo y generan una septicemia. En condiciones normales, el yeyuno posee desde cientos a pocos miles de bacterias por mililitro, por general cocos gram positivos. En el ilion se encuentra desde cientos
desde miles hasta pocos millones, y principalmente desde coliformes. Al cabo de 6 horas se produce la proliferación masiva y ya estas bacterias se encuentran en miles de millones por mililitro. Las principales bacterias involucradas son la Escherichia coli, la cual genera una toxina hipotensora, la cual se potencia en presencia de hemoglobina. Otra bacteria que prolifera en condiciones de anaerobiosis y en tejido desvitalizado son los clostridios, que también generan toxinas. Otro de esos daños otro de los factores que producen daños celulares es la lesión por reperfusión, la cual, en condiciones de isquemia, al volver la perfusión tisular, ciertas células que no presentaban daños irreversibles se regeneran. Sin embargo, se pueden volver a funcionar con normalidad. Sin embargo, en determinadas circunstancias, una vez recuperada la reperfusión, ciertas células se produce una muerte extra de células en los tejidos. Esto se debe a daños mitocondriales, como los que mencionaba, por ejemplo, por fosfolipasas o por el edema producido por la acumulación intracelular de sodio. Estos daños mitocondriales generan que una vez que se retorna el oxígeno a las mitocondrias, estas sean incapaces de reducirlo de manera correcta, por lo tanto, se generan formas reactivas, y las cuales formas reactivas de oxígenos, por ejemplo, aniones superóxidos, los cuales dañan componentes celulares. Al mismo tiempo que estos se generan radicales libres, y que al mismo tiempo los mecanismos antioxidantes celulares se ven comprometidos en la isquemia. También se produce autoinmunidad. Ciertos anticuerpos, como por ejemplo la inmunoglobulina M, tienen tendencia a unirse, a opsonizar a células propias del organismo por condiciones que se desconocen en la isquemia. Esto provoca que una vez comprendido nuevamente la irrigación, se activa el sistema de complemento y genera una lisis celular. El óxido nítrico es una molécula generada por el endothelio vascular, el cual se encarga del tono vascular. En la isquemia, debido a la falta del oxígeno, el oxígeno es necesario para producir el óxido nítrico, por lo tanto, este se deja de producir. Sustrato la palabra que no sale. Por lo tanto, una vez que se regenera la irrigación, esto se produce de manera masiva y genera peróxido de nitrógeno también, el cual es perjudicial para la célula. Este daño celular que estamos mencionando produce una respuesta inflamatoria, la cual genera como sabemos, la respuesta inflamatoria genera una permeabilidad vascular y una vasodilatación. Y al mismo tiempo, la circulación interrumpida por el bólulo mesentérico genera una disminución en el retorno venoso. Esto produce un cuadro de shock. El shock es una hipoperfusión generalizada de los tejidos que afectan al organismo, el cual responde para mantener el gasto cardíaco con taquicardia, retención de líquidos, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona y con vasoconstricción periférica. Este shock produce éstasis en la microcirculación, al mismo tiempo de que los daños endoteliales producidos por las toxinas de la septicemia que mencionamos que se estaba produciendo, genera daño en los endotelios, el cual deja expuesto el colágeno, el cual es un gran activador de la cascada de la coagulación. Por lo tanto, se generan microtrombos de manera generalizada y se produce una coagulación intravascular diseminada. Esto genera una hipoxia generalizada, genera un estrés metabólico, no sé si ustedes ven eso ahí. Yo tengo un carnet. El cual
produce que las células de todo el organismo tengan que producir energía mediante glicólisis anaerobia, y de esta manera se produce el resultado de esto, el producto es ácido láctico, por lo tanto genera una acidosis metabólica, la cual a su vez impide la respuesta del organismo a la adaptación del shock. Por lo tanto, se produce un fallo cardíaco. Otra manera que puede producirse de la mortandad puede ser debido a este aumento de la permeabilidad vascular por la inflamación, se genera edema por aumento de la presión intersticial, y a la altura pulmonar se genera un síndrome de dificultad respiratoria. Con el tiempo. Esto es la manera en que estos mecanismos producen la muerte, y en caso de que un individuo sobreviva a esta mortandad primaria, se genera de manera secundaria por un fallo renal o fallo hepático, lo cual termina desencadenando ya un cuadro totalmente descompensado a los pacientes. La forma de diagnosticar esta patología, obtener una buena anamnesis puede colaborar para determinar si el paciente tuvo patologías o factores predisponentes para esta patología anteriormente, como los que hoy mencionaban en el principio. Al mismo tiempo, esta patología presenta una signología muy generalizada y muy poco específica, y mucho menos patognomónica. Por ejemplo, debilidad, recumbencia dolor abdominal, extensión, hematemesis y hematoquexia. Es una signología muy general y poco específica. Al mismo tiempo, en la inspección particular, la palpación, la percusión y la auscultación pueden llegar a guiarnos en la presencia de gas o líquido, o la ausencia de borborismos en una asa intestinal. Los métodos complementarios, el laboratorio no es específico en los inicios de esta patología, y la radiografía y la ultrasonografía no suelen arrojar datos determinantes en algunas circunstancias. Por lo tanto, porque esta patología se agrava con el tiempo, a pesar de ser una intervención muy invasiva, la laparotomía exploratoria es la única manera de diagnosticar definitivamente esta patología. Como diagnóstico diferencial tenemos el cuerpo extraño, infección por parvovirus o infestación por helmintos, intoxicación o la dilatación volvulotorsión gástrica. Como tratamiento es vital controlar el shock, mantener el gasto cardíaco, controlar el dolor, combatir la sepsis la septicemia y poder corregir de manera quirúrgica esta patología. Para ello podemos utilizar un sostén hidroelectrolítico para combatir, por ejemplo, el shock, antibióticos de amplio espectro para combatir la septicemia, analgésicos y antiinflamatorios que actúen en lo posible por diferentes mecanismos de acción para tratar el dolor, antioxidantes, ya que se ve comprometido la capacidad antioxidante del cuerpo, como mencionaba, y por supuesto la cirugía para restituir la problemática. Bueno, este caso clínico se dio en julio del 2009 en la ciudad de La Plata, en una veterinaria a la cual asistían pacientes dueños por sus propios medios o derivados por otros colegas. El día 5 de julio a las 13 horas ingresa Thor. Thor es un canino macho de 6 años, de aproximadamente 25 kilos, el cual ingresó con su dueña, la cual indicaba que él se encontraba decaído desde el día anterior y creía que se había posiblemente tragado uno de sus juguetes, ya que solía hacerlo, y de hecho tenía antecedentes
de una intervención quirúrgica hacía 2 años por esto mismo, en el cual se le había retirado un pedazo de trapo de piso. En la inspección general se observaba cómo el paciente adoptaba la posición de rezo. La posición de rezo es una posición antiálgica en la cual busca alivianar el dolor abdominal. Al mismo tiempo se nota en el animal una fase de dolor y se podía observar que este presentaba un buen score corporal de 3/5. A la inspección particular, el paciente presentaba taquicardia, taquipnea, las mucosas estaban pálidas, el tiempo de llenado capilar era muy lento, lo correcto sería no más de 1, el pulso femoral estaba débil y a la palpación presentaba dolor abdominal. Como métodos complementarios se utilizó un tensiómetro en el cual se determinó que el paciente se encontraba hipotenso. Vemos como la presión sistólica está por debajo de lo que debería, lo mismo que la diastólica, por lo tanto la media igual. El índice de shock, por lo tanto, nos daba 1,96 cuando el máximo es 1. El índice de shock sirve para cuantificar dos variables, las cuales serían la frecuencia cardíaca y la presión sistólica, la cual es un cociente entre estas dos y nos da un valor, el cual, si es mayor a 1, nos puede indicar que el paciente está en estado de shock y eso sirve para guiarnos en cuanto a tener una idea de cómo está la perfusión tisular de ese paciente y al mismo tiempo de tener un pequeño pronóstico a futuro del desenlace terapéutico que ocurrirá. Se realizó un análisis sanguíneo en el cual se notó que el paciente presentaba una hiperlactatemia, esto es producto de la hipoxia generalizada que mencionaba. A la ultrasonografía, vemos acá el parte que dio la ecografista, el parte oficial, el cual mencionaba que se observaba una asa intestinal ubicada en el mesogastrio con una imagen ecogénica, como vemos ahí, en su interior que genera sombra acústica distal, con lo cual era sugerente el cuerpo extraño. Antes de cualquier intervención, es vital estabilizar a los pacientes. De hecho, incluso antes de poder diagnosticarlo. Por lo tanto, como mencioné, cuáles eran las cosas a tratar, se canalizó al paciente en ambas venas cefálicas antebraquiales, derecha e izquierda, en las cuales en uno se inició un goteo de solución con Ringer lactato a razón de 150 mililitros por hora. Cabe aclarar que el lactato de esta solución no produce acidosis, no agrava aún más la acidosis metabólica, debido a que la molécula de lactato en esta solución se encuentra, o sea, la valencia se encuentra ocupada en este caso por el sodio. Al mismo tiempo, en la otra vena se inició un goteo con 470 mililitros de solución de Ringer lactato, al cual se le administraron 30 mililitros de lidocaína al 2% y se administró a una velocidad de 30 mililitros hora. Al mismo tiempo se administró un AINE, que es la dipirona, tramadol, que es un opiáceo, y maropitán, que es un antiemético. También se colocó una sonda urinaria uretral para determinar la perfusión tisular que pueda tener el animal, la cual no debe, indirectamente, con la recolección de orina que se pueda tener, la cual no debería ser menor a 2 mililitros por kilo de peso vivo. Una vez estabilizado el animal 2 horas luego de su ingreso, se prosiguió a realizar la cirugía, la cual se caracterizó en que tenía una asa de riesgo de moderado a alto. Se realizó la inducción con Propofol a efecto, se tuvo con un traqueotubo número 6, y para mantener el plano anestésico se utilizó sevoflurano al 3%, al mismo tiempo que se administraba oxígeno a razón de 8 litros por minuto.
se conectó a un monitoreo multiparamétrico y se realizó la tricotomía correspondiente, el triple lavado con yodo jabonoso y alcohol 70 y la embrocación con yodo povidona. Se colocaron los paños de campo y se realizó una incisión sifo-umbilical con bisturí número 13, no es el que vemos en la imagen, que eso es un electrobisturí que se utilizó para cauterizar a medida ya como en forma de hemostasia. Y una vez en la cavidad abdominal se notificó que se trataba de un vólvulo mesentérico, el cual afectaba una porción del yeyuno de aproximadamente unos 30 centímetros de longitud. Se puede observar en la imagen, o por supuesto se dio cuenta que se trataba de esta patología y no de una obstrucción intestinal como se suponía. Vemos cómo la víscera claramente se retuerce sobre sí misma y se puede notar la porción sana de la necrótica. Por lo tanto, se tomó la decisión de, teniendo en cuenta la gravedad de esta patología, se tomó la decisión de producir una enterectomía en la zona afectada, dejando margen terapéutico, retirando también tejido sano, y realizar una enteroanastomosis de ambas porciones sanas para extirpar la porción necrótica y tratar de no que la víscera siga funcionando de manera correcta. Aquí vemos cómo, bueno, la cirugía duró 1 hora y 24 minutos, luego se suturó plano por plano, comenzando con suturas continuas, desde peritoneo parietal, línea alba, subcutáneo y piel, y se colocó una sonda Foley, desde la cual se realizó un lavaje peritoneal, debido a que esta patología, como ya se sabe, como ya mencioné, genera una translocación bacteriana, la cual ya se tenía sospecha de que toxinas y bacterias se podían encontrar en el peritoneo. Por lo tanto, se realizó un lavaje al mismo tiempo que se administró bupivacaína, 4 mililitros. Luego finalizada la cirugía, se aguardó a la recuperación del paciente, que recupere la conciencia. Sin embargo, esto tomó 1 hora. Bueno, aquí vemos la recolección del líquido peritoneal, y dentro de las cuales esa hora el tensiómetro arrojó datos que denotaban una hipotensión. Estos son una toma seriada. Al mismo tiempo, en determinadas circunstancias, fue necesario generar la respiración de manera manual. Aquí vemos la porción del intestino extirpada con su margen terapéutico, con un grado avanzado de necrosis, ¿no? La porción afectada. En cuanto a la internación, ¿cómo vamos? Ya. En cuanto a la internación, ya luego a esta hora se llevó al paciente a la internación y se administró, como había mencionado, antibióticos de amplio espectro, como la enrofloxacina, ceftriaxona y metronidazol. Y esa misma noche, a las 0:50, esta parte que viene ahora es mucho texto, pero voy a hacer hincapié en las partes importantes, pero creo que vale la pena dejarlo para que se vea que se recopiló mucha información y se estuvo, o sea, muy encima del paciente, del cual fue para ir viendo cómo evolucionaba momento a momento e ir tratándolo en base a cómo avanzaba. Esa misma noche, presentaba opistótono, diarrea hemorrágica. Vemos cómo presentaba taquicardia y se presentaba con el índice de shock que estaba por encima de lo normal.
se administraron diferentes analgésicos, y esa misma madrugada, gracias a eso, ya no presentaba esta posición de opistótono, se inició un triple goteo diluyendo en 470 mililitros de Ringer lactato 5 miligramos de fentanilo. El fentanilo es un opioide muy potente en cuanto a su poder analgésico. También tramadol y cocaína. Este triple goteo se administró a una velocidad de 3 mililitros por kilo por hora. Bueno, este es el mismo protocolo antibiótico que se continuó y se dejó escrito en el parte. Y a las 20 horas del segundo día se veía como el animal estaba hipotérmico y el tensiómetro seguía arrojando datos de shock, es decir, de determinada cierta hipotensión. Y él seguía con hiperlactatemia, lo que nos seguía indicando que el paciente estaba con un estrés metabólico. El día 7 de julio a la mañana, bueno, se continuó, se cambiaron los catéteres a la vena safena externa del miembro posterior derecho debido a que se infiltró. El paciente tomaba por su cuenta, lo cual era un dato relevante, ya que, aunque sea, si bien tenía esas fases del dolor, ya por lo menos se levantaba. Aún así seguía presentando la hiperlactatemia. Bueno, los colectores se iban cambiando, los cuales veía cómo se recolectaba líquidos, el colector peritoneal y el urinal. Y a las 4 de la tarde, ese día se veía cómo el paciente presentaba la posición nuevamente, esa posición antialérgica de rezo, y la hiperlactatemia seguía alta. Se siguieron administrando antibióticos y bupivacaína a través de la sonda intraperitoneal. Y se llega al día 8, el cual a las 8 de la mañana se podía ver cómo la hiperlactatemia estaba más exacerbada. Se siguieron manteniendo los protocolos analgésicos y antibióticos, y al mediodía ya el paciente presentaba hipotermia por ahí más severa, lo que a las 4 de la tarde el paciente ya no se podía mantener de pie, y a las 16:30 se realizó una ultrasonografía en la cual se advirtió que había líquido libre en el abdomen y este había drenado al subcutáneo. Las mucosas estaban pálidas y el hematocrito estaba muy bajo. Se encontraba hipoglucémico y la hiperlactatemia ya estaba muy aumentada. Por lo que esto denota un cuadro ya de descompensación grave, y 1 hora y 7 minutos más tarde el paciente entra en paro cardiorrespiratorio. Se le realizan las maniobras de resucitación pertinentes sin estas dar resultado. Como conclusión a todo esto, podemos justamente concluir cómo el tiempo es un factor crucial en esta patología. Por lo tanto, juega un papel importante el dueño a la hora de observar y darse cuenta del tiempo que pase desde que se genere esta patología hasta que el dueño se percate de que su mascota está mal, porque se manifiesta mediante el dolor, y que éste reaccione llevándolo a un centro de asistencia. Al mismo tiempo, una vez en el centro de asistencia, es importante la capacidad de estabilización y de diagnóstico que podamos tener para de esa manera poder intervenir y solucionar dicha patología. Y al mismo tiempo es importante tener un buen postoperatorio con herramientas que nos permitan arrojar datos en tiempo real de cómo se encuentra, específico de cómo se encuentra el medio interno, y del personal que sea capaz de utilizar estas herramientas y esté formado para tomar decisiones acorde con buen criterio para poder actuar y solucionar dicha patología.